Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada del ciclo de talleres Dilema de la Museología Contemporánea, Enfoques Territoriales, la cual ocurre en el marco de las actividades realizadas por este laboratorio, por LabMuseos, que es un proyecto vinculado ao Núcleo de Sociología de la Universidad de Chile, coordinado por la profesora Marisol Facussi, que está acá, con el apoyo de la Universidad Federal de Paraná. Recuerdo a todas y todos que para recibir el certificado es necesario estar al menos en 2 de las 3 piezas que vamos a realizar en esta semana y que nosotras haremos el control de asistencia por la presencia acá en Zoom. El Zoom genera un certificado y desde ese certificado, esa tabla de asistencia, haremos los certificados. Así que se pueden cambiar el nombre que se ubica acá en el Zoom para el mismo nombre que hicieron las inscripciones, nos ayuda a identificar los asistentes, por favor. Hoy el tema de la mesa es patrimonio, territorio y decolonialidad, y tenemos la felicidad de tener acá la Patricia Ayala de la Universidad de Chile y la Pilar Allende del Museo Precolombino. Agradezco una vez más y enormemente la participación, la aceptación a esta invitación. Y comento que el tema de esa jornada fue movilizada por uno de los dilemas centrales de la museología contemporánea, especialmente de la museología latinoamericana, que se relaciona con las estrategias de patrimonialización y también de coleccionismo, sea coleccionismos en encuadramentos históricos, encuadramentos etnográficos o encuadramentos artísticos de las producciones materiales y también inmateriales amerindias. Identificamos en nuestras fases de investigación en el lab la importancia de debatir esos procesos de patrimonialización, especialmente a partir de estrategias que consideren las cosmologías con las que se produjeron los artefactos y sus agentividades dentro y también afuera de los espacios museológicos. Para instigar el debate, vamos a tener la conferencia de Pilar y la conferencia también de Patricia. Y para eso paso la palabra, con un acuerdo que hicimos un poquito antes, a Pilar, que va a iniciar esa jornada de provocaciones, debates. Yo creo que no me presenté muy bien, voy también a comentar muy rápidamente. Soy Yasmín Fabres, voy a moderar la mesa hoy día y soy investigadora de LabMuseos. Pilar, cuando tú quieras, puede empezar. Muchísimas gracias una vez más. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Quiero partir un poco contando cómo voy a tratar de tomar estos temas que nos convocan hoy. Mi trabajo en museos por más de 40 años ha estado ligado desde sus inicios con las colecciones. Por lo tanto, voy a abordar el tema que nos convoca en esta sección del seminario relacionando las colecciones, ¿ya? Me gustaría partir hablando del lugar físico, es decir, el espacio donde se ubica el museo, el edificio, y el territorio donde está inmerso, para luego hacer un rápido análisis de la trayectoria que hemos desarrollado a lo largo de los 40 años para difundir patrimonio a través de las colecciones que tenemos bajo nuestra custodia. El Museo Precolombino, o sea, el edificio del museo, se encuentra ubicado en un lugar que nos permite conectarnos con los tiempos prehispánicos, y esto no es por coincidencia. El fundador del proyecto creativo que creó el museo buscó establecerse en un espacio cargado de memoria y con un rico trasfondo histórico. Las excavaciones posteriores que se han hecho cuando hemos ido creciendo y aumentando el espacio físico del edificio nos han confirmado la evidencia de ocupación incaica en esta misma zona donde está posicionado el edificio. En el periodo entre 1803 y 1807, en donde estamos ubicados ahora,
se construyó el Palacio de la Real Aduana. Después, durante los primeros años de la época republicana, aquí estuvo la Biblioteca Nacional, la primera Biblioteca Nacional que hubo en Chile, y luego el primer Museo Nacional. Fueron pocos años, pero estuvieron los dos. Y a mediados del siglo XIX, el espacio que ocupó el edificio fue ocupado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones de Santiago, terminando ya en oficinas que se encargaban de juicios menores, ¿no? El año 1968 ocurrió un incendio y este espacio donde está ubicado el edificio se quemó, se destruyó, y solamente quedó la cascarón del edificio. En este lugar, entonces, que está ubicado a media cuadra de la Plaza de Armas y que se consideraba altamente valorado por la ciudadanía de todos los sectores que pueblan la ciudad de Santiago, incluso es un lugar valorado por también la gente que vive en las regiones, se consideraba como un punto de convergencia. Entonces la Municipalidad de Santiago estuvo de acuerdo en que este edificio fuera el edificio que albergara el museo. Ella era la contrapartida de este proyecto. A partir de los escombros, entonces, buscó mantener la continuidad histórica de este espacio y se logra inaugurar el museo el año 81. Ahora, ¿cómo esta institución empieza o proyecta difundir el patrimonio a través de las colecciones? En sus inicios, el foco principal se centró en difundir la apreciación y el conocimiento de las artes precolombinas dentro de una América sin fronteras, sin los actuales límites políticos, con la idea de lograr que los chilenos y el resto de los americanos se reconocieran como herederos de un pasado común. El ideal amarrado a esta visión apuntaba a crear un modelo replicable para que en otros países de Latinoamérica se crearan museos hermanos. Una mirada retrospectiva me permite clasificar estas exhibiciones temporales, porque si nos vamos a basar en las colecciones, yo elegí hacerlo en base a las exhibiciones temporales, porque aquí podemos ver como tres tipos de exhibiciones si yo hago una visión general. Digo, hay exhibiciones durante estos 40 años que buscan relacionar el patrimonio material con el territorio en tiempos precolombinos. Exhibiciones que han buscado divulgar el conocimiento obtenido de las investigaciones realizadas en las colecciones y exhibiciones que han buscado difundir el conocimiento que se ha ido dando con el resto de los países de América precolombina, que integra lo que llamamos América precolombina. En los 80, en los inicios, todos los esfuerzos los concentramos en armar un programa de muestras temporales que complementara la muestra permanente que tenía el museo cuando partió. Esa muestra permanente era fuerte en áreas andinas, Andes centrales, en el área mesoamericana y en el área intermedia, porque las colecciones eran fuertes en eso. Y era muy débil en lo que llamamos el área surandina, el área que incluye el territorio de lo que hoy llamamos Chile. Esta área tenía menor presencia en la exhibición y bastante menor que el resto de las áreas culturales. Entonces, partimos en los años 80, fueron dedicados a mostrar los territorios que ocupan lo que llamamos ahora Chile. En el 83 mostramos una historia de los estudios en arte rupestre. En el 84 mostramos el desarrollo de las investigaciones en los territorios ocupados en la zona que ahora llamamos Arica. Al año siguiente mostramos la zona de San Pedro de Atacama. Luego fuimos al norte chico, lo que ahora es Serena, la zona donde están los Diaguitas, y luego el extremo sur. Esos fueron los años 80. Eso eran los conceptos que nosotros teníamos en esos tiempos para mostrar los territorios, sobre todo para la gente que poblaba el centro de Chile, ¿no? Pero la visión estaba principalmente orientada a que la gente se reconociera como herederos de esas tradiciones y que con una curaduría muy simple en que las piezas, por su hermosura, por su belleza, por su expresión de arte, encantaran y dijeran: sí, quiero ser parte de ese pasado. Durante la década de los 90 experimentamos una renovación en los sistemas de pensamiento que habíamos establecido en la década anterior, y el avance de las investigaciones en las colecciones nos impulsó a adoptar una actitud más revisionista y a considerar visiones plurales en nuestras actividades y exhibiciones. Durante los 90, al comienzo se integró mucha gente como asociados y era muy interesante todas las discusiones y los talleres. Y empezábamos a discutir que la próxima exposición permanente
no podía ser solamente con esa visión tan estética, sino que tenía que incorporar más conceptos y más contenido. Y me acuerdo perfectamente unas discusiones entre José Pérez de Ars, escritos largos, la odiosa belleza se llamaba una de ellas, muy interesante, en que era, no podemos solamente presentarla desde el punto de vista bello, eran unos tratados así entre José Pérez de Arce y Pancho Gallardo, Francisco Gallardo, muy interesante en el que se discutían estos temas. En particular, las exhibiciones temporales de esta década, en los 90, buscaron divulgar el conocimiento obtenido a través de las colecciones realizadas sobre, las investigaciones realizadas sobre nuestras colecciones. Por ejemplo, en 1992, año muy clave para todo lo que es los conceptos de mirar la visión del otro, ahí son los 500 años. En 1992, en colaboración con unos representantes de la comunidad mapuche, preparamos una muestra que se llamó Mapuche Semillas del Alma de Chile, que era para llevarla a Filadelfia, era llevar la cultura mapuche a Filadelfia. Para esta exposición, Carlos Donate ahí trabajó los textos, medio semejantes a lo que se habían hecho en el 85, pero ya con otra mirada, y los trabajó con Leonel Lelaf, un gran letrado de la cultura mapuche, y ellos presentaron la muestra en una versión en mapudungún. O sea, además del inglés y el español, se agregaba la lengua nativa de los mapuches. Esta iniciativa buscaba destacar y valorar la cultura mapuche y promover una visión que en ese momento consideramos más inclusiva y diversa respecto del patrimonio en nuestros territorios. Probablemente si se analiza con una mirada de hoy, no era tan inclusiva, a lo mejor no era tan inclusiva, porque tenía igualmente una curaduría fuerte del lado de la academia. En el 93, los resultados de las investigaciones realizadas sobre la colección textil nos proporcionaron los contenidos necesarios para crear una sala especial, especialmente orientada en cumplir con altos estándares en conservación. El objetivo en ese momento era ofrecer al público general y al especializado niveles de información más detallados y completos de lo que se encontraron en el resto de la exhibición permanente, debido a las investigaciones realizadas por la investigadora de textil Paulina Gruñol y Soledad Voces de la Guardia. Con estas acciones y enfoque renovado, el Museo Chileno de Arte Precolombino continuó su labor de difusión y valorización del patrimonio cultural precolombino, enriqueciendo la experiencia de los visitantes y promoviendo una comprensión más profunda y diversa de la historia y la cultura de América precolombina. En los 2000, a comienzos de esta década, el museo da inicio a experiencias participativas con comunidades contemporáneas descendientes de culturas precolombinas que habitan en el territorio nacional, intentan dar garantías de lograr una representación más inclusiva al presentar sus muestras temporales e itinerantes. Fomenta la investigación colaborativa, involucrando a miembros de las comunidades de descendientes de las culturas representadas en el museo. En ese tiempo apoyó especialmente a sus investigadores y a los investigadores asociados en proyectos que incluyeran la perspectiva y el conocimiento de las comunidades originarias. La misión fue promover el diálogo intercultural y fomentar la inclusión de diferentes perspectivas en la interpretación del arte precolombino a través de exhibiciones. Surgen en los 2000 muestras como Cuentos de Animales, que fue una muestra especialmente dedicada más bien a los niños, en la que se narraban cuentos que vienen de la oralidad de culturas mapuche, aymaras, quechuas, y después se hace un libro que a mí me parece que es un antes y un después dentro del enfoque en cómo el museo empieza a tratar sus exhibiciones temporales. Es el libro Voces. O sea, aquí yo estoy hablando de las exposiciones temporales, pero hay que pensar que acompañadas a ellas van siempre publicaciones, ¿no? Que van cambiando su enfoque. El libro Voces es un libro que lo coordina Carlos Aldunate, está dedicado a la cultura mapuche, pero los que hablan ahí son los propios mapuches, tejedores, poetas, se incluye todas las artes. ¿Ah? Y después, a fines de los 2000, preparamos una muestra con curaduría absolutamente armada con el apoyo de Leonel Laf, o sea, es como una versión con más eh, contenido propio sacado del libro Voces, y la llevamos a Beijing. Todo este proceso durante los años 2000 nos va preparando para iniciar un proyecto que nos permitiera cambiar nuestra muestra permanente a
instalar un espacio importante para mostrar los territorios de lo que actualmente ocupa Chile. Entre 2010 y 2014 estuvimos trabajando muy intensamente en ese proyecto que llamamos Chile antes de Chile. 2010 iniciamos una serie de conversatorios, talleres e investigaciones en torno a generar propuestas curatoriales y museográficas que nos permitiesen construir relatos museológicos sobre los antecesores precolombinos y sus herederos contemporáneos, los que se ocuparon y ocupan el territorio de lo que denominamos Chile. Se empieza a trabajar en el gran proyecto de crear un espacio para ello se logra abrir este espacio en el 2014. Con ello, yo siento que se da un fuerte impulso a los programas educativos interculturales con el objetivo de ampliar la conexión con diversos públicos a los que se busca involucrar en la comprensión del patrimonio precolombino chileno. El resultado de esta vinculación con los públicos nos ha permitido estar mucho más alertas a la sensibilidad de las piezas que integran las colecciones que tenemos bajo nuestra custodia, especialmente con la visita a los depósitos. Eso fue un tremendo, porque aumentó espacio en depósito y podíamos recibir más grupos. Esto nos ha permitido tener el privilegio de recibir a líderes de prestigio espiritual o social reconocidos por sus comunidades que nos han brindado una invaluable perspectiva de su identidad y cosmología a través de su voz indígena. A través de estas interacciones hemos logrado sentir las motivaciones y complejidades de la existencia cultural, económica y política de las naciones que ellos representan. La cultura viva de las comunidades indígenas ha dotado de vida a los artefactos que custodiamos, enriqueciendo significativamente nuestra comprensión del patrimonio precolombino. En 2015 preparamos una muestra que se llamó Huenipelón. En realidad, esta muestra fue curada por Francisco Huaychaqueo, representante de la comunidad mapuche, y fue muy linda porque fue llevada a otro museo que queda también dentro del centro de Santiago, pero a unas 20 cuadras, que es el Museo Mavi. Esa experiencia fue súper interesante porque él incluyó en su muestra una visión muy diferente a las visiones más académicas que teníamos nosotros en nuestras exhibiciones. Compartidas a lo mejor, pero esta era absolutamente libre para que él la soñara. En 2016 hicimos El Metal Sigue Hablando con las colecciones de Clarita Antinao, una ruchafe mapuche, y Antonio Chihualcura, unos videos hechos por Francisco Huichaqueo, él fue el curador, que es un huichafe, o sea, son joyeros plateros mapuches, con una visión súper importante de compartir, porque es muy interna de ellos, pero que pudimos todos tener la presencia de la mirada de ellos y cómo ellos veían este trabajo en la platería y en la joya que usa el mapuche. En el presente estamos inmersos en un proyecto muy anhelado por quienes trabajamos en el museo durante tantos años, y este proyecto lo hemos denominado Catálogo Razonado. Esto tiene como objetivo crear un catálogo exhaustivo e interdisciplinario que documente y actualice el conocimiento sobre las colecciones que se exhiben en la Sala Chile antes de Chile. Con este proyecto hemos dado inicio a un estudio de las colecciones mapuche y buscamos incorporar valiosas contribuciones que permitan dar un enfoque consultado y riguroso a la documentación de nuestro patrimonio. La coordinación de esta importante investigación está a cargo de Cristian Vargas Pailahueque, que trabaja junto a Victoria Mariqueo y Constanza Tobar en este proyecto. Con esta iniciativa, el Museo Chileno Arte Precolombino continúa su compromiso con la valorización y difusión del patrimonio cultural precolombino, reconociendo el papel fundamental de las comunidades indígenas y promoviendo una comprensión profunda y respetuosa de su historia y legado en el contexto actual. Estamos contentos con los avances y los valiosos aportes de esta investigación y creo que va a traer a nuestro museo un entendimiento y apreciación del patrimonio cultural precolombino chileno. Eso es como un resumen, pero creo que ahí dejo como una historia de cómo hemos intentado. Ahí ustedes nos dirán cómo lo ven desde otros lados. Muchísimas gracias, Pilar. Yo en verdad tengo un montón de preguntas porque tú mencionó ese cambio del museo y de perspectiva del museo desde los 80 hasta hoy día, de una idea de colaboración que se alteró y se modificó muchísimo, ¿no? Y muy gradualmente, todo toma 10 años. Se van Sí, incorporando totalmente. cosas, pero
La idea es que Una es un idea museo de... vivo. Exactamente, eso es lo más interesante. Bueno, voy a guardar las preguntas para el segundo momento. Ahora paso la palabra a Patricia Ayala, que es arqueóloga de la Universidad de Chile y doctora en antropología de la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá, que también tiene sus investigaciones dirigidas al tema de arqueología. Cuando esté Patricia, por favor, puede compartir. Muchísimas gracias una vez más. Y asimismo quiero comenzar. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, primero que nada quiero agradecer la invitación a participar en este ciclo de talleres para reflexionar sobre temas tan importantes como son, ¿no?, el patrimonio, el territorio y la decolonialidad. Y asimismo quiero comenzar saludando a los pueblos indígenas de este territorio que actualmente forma parte de Chile, en particular aquellos que están inmersos en procesos vinculados con la descolonización de los museos y también de la arqueología. Bueno, voy a comenzar contándoles que en una charla del 2016 en el Museo Malva, denominada El Horizonte Colonial de la Modernidad, el Museo en el Horizonte Colonial de la Modernidad, Walter Mignolo definió esta institución como un espacio de saber decisivo en la construcción del perfil y la identidad occidental, tal como la conocemos en la actualidad. Mignolo se refiere a los museos como lugares donde se impulsó, organizó y mostró el archivo occidental y como lugares donde se coleccionaron y se clasificaron los artefactos del mundo no europeo. Para este intelectual del pensamiento decolonial, las colecciones no europeas en los museos de las excolonias, de las expotencias coloniales, como el Museo Etnográfico de Berlín, por ejemplo, el Museo del Louvre o el Museo Británico, son memorias robadas, resultantes de la sustracción y compra de los territorios colonizados. En este contexto, desde la perspectiva de este investigador, los museos occidentales, a la par que comenzaron a contribuir en la construcción de la identidad occidental, comenzaron a robar legal o ilegalmente la memoria de los pueblos colonizados. Bueno, desde la perspectiva decolonial, el coleccionismo de cuerpos y de la cultura material indígena es una práctica occidental que da cuenta del dominio y expropiación de territorios, recursos naturales y la cultura de estas poblaciones. Durante el siglo XIX, estas prácticas coleccionistas, especialmente aquellas centradas en los restos humanos, afirmaron los discursos de superioridad racial y aportaron a la historia del progreso y expansión de los poderes coloniales. Por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, los museos etnológicos formaron colecciones de restos humanos tanto para analizar y comparar como para describir y categorizar la diversidad racial. En su análisis basado en experiencias de América, Oceanía y África, Turnbull entiende el coleccionismo del siglo XIX y del siglo XX como un acto violento, fruto del colonialismo y una demostración de poder sobre los grupos sometidos. En este sentido, el coleccionismo forma parte del despojo de tierras indígenas, de la violencia ejercida sobre estas poblaciones y la destrucción de sus lenguas y culturas ancestrales. Como agentes de la colonización, los museos nacionales albergaron las colecciones recolectadas que convirtieron en espacios de exhibición de poder que contribuyeron a la creación de discursos nacionales a través del complejo expositivo. A su vez, para Shepard y Haber, como heredera del coleccionismo y de la colonización, la arqueología devora a los ancestros, como captura epistémica que toma la forma de una relocalización física. Los muertos ancestrales son recogidos y transportados desde una multiplicidad de sitios en el paisaje hacia un puñado de repositorios en los museos. En efecto, en territorios recientemente expuestos a la mirada arqueológica, uno de sus actos fundacionales fue la exhumación de restos humanos en nombre de la ciencia, para después someterlos a la mirada disciplinaria y al régimen de curaduría museal. Pero también tomó la forma de un acto de transvaloración y de recontextualización en la medida en que los restos humanos se someten a un conjunto nuevo y diferente de protocolos y prácticas, en este caso científicas y museales.
Durante el siglo XXI, estos dispositivos coloniales aún continúan reproduciéndose. La colonialidad de la arqueología y los museos no solo forma parte de su momento fundacional, sino que se repite a través del tiempo y del espacio. Como dice Shepard, la naturaleza esencial de la colonialidad de la arqueología radica en la manera como la disciplina actúa sobre lo local, desde arriba, como una forma de discurso global. La consolidación de la arqueología de contrato puede darnos luces al respecto. En Chile, como lo demostró Ganger en su aproximación histórica al coleccionismo chileno y peruano, en un periodo de conformación de las identidades nacionales y expansión geopolítica de estas repúblicas, esta práctica aportó a los orígenes de la patrimonialización y la fundación de museos nacionales, así como a la construcción y dominación del otro indígena. Procesos sin duda influenciado por la teoría evolucionista y los consecuentes prejuicios basados en el racismo imperante en la época, lo cual se prolongó hasta entrado el siglo XX. Son particularmente interesantes los relatos de Ganger acerca del aporte de colecciones al Museo de Historia Natural de parte de exploradores, colonos, misioneros, ingenieros, militares, científicos, asociados a la élite económica e intelectual, así como con su contribución a las sociedades científicas y a los orígenes de la arqueología. Entre las colecciones descritas por Ganger se mencionan aquellas conformadas por restos y cuerpos humanos que tempranamente engrosaron los depósitos del Museo Nacional de Historia Natural. Para alegría y colaboradores, el complejo expositivo, conformado por la exhibición de cráneos, cuerpos momificados o indígenas vivos, es un ejercicio biopolítico de apropiación simbólica en el cual el poder social y político pertenece a quienes observan al cuerpo exhibido, a las instituciones oficiales y entidades sabias que organizan su exhibición y a la salida de la comunidad científica. Al mismo tiempo, visualizan y someten los cuerpos indígenas en exhibición a ese poder que controla estos grupos. Si bien se registran diferentes estrategias de exhibición de cuerpos indígenas, la violencia puede ser entendida como un continuum que va desde la negación a la coacción de los cuerpos en los complejos expositivos. Como lo plantean Menard y Pavés, la exposición de cuerpos indígenas, el ordenamiento de las piezas representando al indígena en vías de extinción por la acción colonizadora, adelanta el rito fúnebre y contribuye a acostumbrar al público a la idea de la desaparición. La violencia ejercida por los dispositivos coloniales del coleccionismo y la exhibición de cuerpos humanos reafirma el poder de quien colecciona y exhibe, a la vez que representa la derrota de quienes son exhibidos y coleccionados. En este contexto, el nacimiento y desarrollo de la política patrimonial ha estado íntimamente ligada a las prácticas coleccionistas y políticas de exhibición reformuladas en la lógica moderna y eurocentrista de la patrimonialización. A partir de los años 70, los movimientos nativoamericanos de Estados Unidos, liderados por organizaciones como el Red Power y American Indian Against Desecration, cuestionaron el poder arqueológico para excavar, recolectar y estudiar a sus ancestros y de los museos para coleccionarlos y exhibirlos. Asimismo, integraron la repatriación y el reentierro a sus agendas políticas, además de reclamar la apropiación de sus bienes culturales y el tratamiento de sus muertos. La visibilización alcanzada por las demandas de repatriación de cuerpos humanos incidió de tal manera que comenzó a hablarse de un movimiento indígena de repatriación, el que para algunos autores tiene un propósito explícito de descolonización de los museos y de la ciencia. Tanto en Estados Unidos como en Canadá, este activismo de descolonización fue a su vez identificado con el movimiento del Museo Nativo Americano, en cuyo corazón se instaló el activismo en torno a la repatriación. Paralelamente, en Nueva Zelanda, los maorí trabajaron en protocolos para el cuidado apropiado de sus antepasados depositados en museos y también para su repatriación. Como resultado de años de activismo, en 2003 el gabinete acordó que el Museo de Nueva Zelanda, Te Papa Tongarega, actuaría en nombre del gobierno para las repatriaciones. De este acuerdo resultó el programa de repatriación Karanga Aotearoa. Por su parte, en Australia, durante los últimos 20 años, ha habido una importante formalización del movimiento de repatriación iniciado por comunidades aborígenes en el camino hacia la descolonización tanto de museos como del ámbito científico. En Sudamérica, las
luchas indígenas por territorio, derechos culturales y autodeterminación no se asociaron, sino hasta la entrada de la década de los 90, a demandas patrimoniales de inclusión, no excavación de cementerios, no exhibición, devolución, repatriación, restitución y reentierro de cuerpos humanos. En algunos países del Cono Sur, como Chile, estos reclamos indígenas comenzaron en el marco de políticas multiculturales de finales del siglo XX y se acentuaron en el siglo XXI. En otros países, como en Argentina, estas demandas se desarrollaron en el contexto de políticas interculturales y han dado como resultado la promulgación de legislaciones en este sentido. Según Amy Lonetre, intelectual nativoamericana, toda reflexión sobre la descolonización en los museos pasa necesariamente por hablar de las duras verdades de la colonización. En este contexto, Lonetre llama la atención sobre museos o centros culturales y tribales, en los cuales se desafían los dispositivos coloniales de la museología en los discursos, la lógica, el diseño de exhibición, considerando como parte de sus propuestas expositivas lo que ella denomina el truth telling, ¿no? Es decir, una sección dedicada a visibilizar los efectos y consecuencias de la colonización en la vida de sus comunidades. Sin duda, otro de los caminos hacia la descolonización en los museos y la arqueología han sido los procesos de repatriación de colecciones de cuerpos humanos y objetos provenientes de territorios indígenas o sociedades no occidentales. Si bien se cuenta con un contexto internacional favorable y legislaciones como la ley NAGPRA y la ley de restitución en Argentina, que contribuyen al desarrollo de estos procesos, en muchos casos los países no cuentan con leyes de repatriación o reentierro, como en Chile. Sin embargo, en el campo de la museología y el patrimonio, la repatriación o restitución es un tema contingente, tal como se observa en museos europeos en la actualidad, por ejemplo en Alemania y en Francia, destacando el gobierno francés por la devolución de los bronces de Beni de África. Tanto en la museología como la arqueología, como lo mostró Pilar, se cuenta con propuestas metodológicas colaborativas con miras a cambiar sus prácticas institucionales y disciplinarias, identificándose incluso propuestas que, desde lo teórico o lo práctico, invitan a una indigenización, como en el caso del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, liderado por Elvira Espejo, artista, poeta y tejedora aymara boliviana que dirige este museo. A su vez, los planteamientos de Linda Tway Smith, intelectual maorí, para descolonizar las metodologías en la investigación de pueblos indígenas, ofrecen importantes lineamientos en proyectos de investigación en arqueología que buscan superar las propuestas de participación indígena propias del multiculturalismo neoliberal por otras que promuevan una colaboración a lo largo de todo el proceso investigativo. En Chile es interesante un ejemplo de descolonización que podemos observar en el Museo Mapuche de Cañete, el cual, si bien es una institución del Estado, ha sido apropiada por comunidades mapuche que, liderados por la intelectual y activista mapuche Juanita Páez Llaler, realizaron un proceso de apropiación de este espacio para implementar una museología contextualizada según la perspectiva local. Actualmente este museo está liderado por Mónica Obreque, profesional mapuche que está haciendo importantes aportes en los protocolos culturales. Otro ejemplo en este camino de la descolonización lo podemos situar en los protocolos culturales para el tratamiento respetuoso de sus ancestros en los museos creados por miembros y profesionales de los pueblos atacameño y Rapa Nui, quienes actualmente cuentan con iniciativas para la localización y repatriación de colecciones de sus ancestros. Bueno, el proyecto Coleccionismo y Patrimonialización de Cuerpos Indígenas en Territorio Atacameño. A lo largo de su historia, el pueblo atacameño, que habita el norte de Chile, ha presenciado un fuerte coleccionismo, musealización y extractivismo científico, lo que ha repercutido en críticas y demandas a la arqueología, a los museos y al Estado. Fruto de un intenso activismo político, se han producido cambios importantes en su territorio, como la apertura de programas de difusión y relacionamiento comunitario en el Museo de San Pedro de Atacama, así como el retiro de cuerpos y restos humanos de su exhibición permanente y una repatriación internacional desde el Museo Nacional del Indígena Americano a la comunidad atacameña de Chiu Chiu. Asimismo, han surgido cuestionamientos sobre la ubicación de las colecciones sustraídas de su territorio.
Considerando estas inquietudes, desde el año 2021 se desarrolla un proyecto colaborativo entre investigadores no indígenas e investigadores atacameños titulado inicialmente Coleccionismo y Patrimonialización de Cuerpos Indígenas en Territorio Atacameño. A lo largo del proyecto y en concordancia con las reflexiones a partir de este proceso, se modificaron las preguntas de investigación y actualmente las preguntas son: ¿dónde están los abuelos o antepasados? ¿Cuándo y por qué abandonaron la tierra y el territorio? ¿Quién los sacó? ¿Cómo están ahora? Asimismo, se replantearon los objetivos, actividades e incluso el título original del proyecto. Esto en concordancia con las reflexiones a partir del proceso. Esto ha incidido en una práctica reflexiva permanente y en la evaluación y/o incorporación de estrategias, metodologías, conceptos locales apropiados conforme avanza la investigación. En este contexto, este proceso busca responder a las preguntas mencionadas con la finalidad de entregar esta información al pueblo atacameño y promover una discusión respecto del retorno, repatriación y/o reentierro de las colecciones de los abuelos y sus objetos. Para ello se inició un estudio de coleccionistas y colecciones atacameñas distribuidas en Chile, Estados Unidos, Europa y Argentina y diferentes lugares del mundo. Hasta la fecha se han identificado colecciones atacameñas en 11 museos nacionales y 13 museos extranjeros. Uno de los pilares de esta investigación es a su vez la socialización de esta iniciativa con el objetivo de integrar la mayor parte de la comunidad local, además de promover una mayor sensibilización frente a esta temática mediante el desarrollo de estrategias y actividades asociadas. Este proyecto y sus resultados ha sido presentado en varias ocasiones ante el Consejo Pueblo Atacameño, entidad que reúne algunas de las comunidades presentes en la cuenca del Salar. También se expuso ante el Consejo de Pueblos de los Oasis de Calama, que residen en Calama. Conjuntamente se ha dialogado con comunidades del Alto Loa, con diferentes organizaciones presentes en el territorio. Además, de igual manera, se ha difundido este programa en programas radiales y se ha considerado una continua participación en seminarios y charlas y encuentros nacionales e internacionales. Cabe señalar que las demandas atacameñas de repatriación fueron presentadas también en la Convención Constituyente en el marco del primer proceso constituyente y hace pocas semanas en el marco del actual proceso constituyente. Mientras que el primer año este proceso funcionó con el aporte del Centro de Estudios Interculturales Indígenas CID, principalmente para el trabajo de campo, el segundo periodo contó con el aporte del propio Consejo de Pueblos Atacameños. Sin embargo, esta iniciativa busca la independencia y autogestión, razón por la cual el tercer año, que es actualmente 2023, una de las líneas de trabajo más importantes de nuestro proyecto es la postulación a diferentes fuentes de financiamiento y actualmente hemos tenido la suerte de adjudicarnos un proyecto con ADI específicamente para trabajar con las comunidades. Bueno, ya para terminar, un aspecto fundamental de la metodología de este proyecto es la creación de redes de apoyo y colaboración con programas y grupos indígenas del territorio atacameño y también del extranjero. Asimismo, se visitaron diferentes museos y colecciones dentro y fuera del país, como los museos y depósitos de San Pedro Atacama, Calama, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Precolombino, donde estuvimos con Pilar y también miembros de su equipo, así como los depósitos de la Universidad de Chile, institución universitaria con la cual hemos generado un convenio de colaboración. A partir del segundo año, otro de los ejes que se ha enfatizado ha sido también el vínculo con instituciones que nos permitan discutir y colaborar en términos de las políticas públicas que se puedan generar en este contexto. Y finalmente contarles que este proyecto se define como una instancia colaborativa, ya que nace de las inquietudes del pueblo atacameño y se nutre del trabajo y cooperación entre diferentes actores que buscan aportar en la reflexión sobre estas temáticas y los procesos sociopolíticos asociados. Es también una investigación que se define como decolonial porque busca visibilizar las duras verdades y consecuencias de la colonización y sus repercusiones en los pueblos indígenas. Y para terminar, se plantea como una investigación anti-extractivista
porque se configura directamente como una crítica al despojo sufrido por el pueblo atacameño a través de las prácticas coleccionistas y científicas en su territorio. Bueno, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes y sobre todo visibilizar el trabajo que hemos estado desarrollando con este equipo de investigadores, como les decía, no atacameños y atacameños, que estamos trabajando actualmente en distintos frentes, como les pude mostrar. Así que eso, muchísimas gracias y bueno, dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que hay un montón de temas que hablar y una articulación súper buena con la ponencia de Pilar. Así que pido que ustedes dejen en el chat las preguntas para que vamos a dinamizar la conversación, pero yo voy a aprovechar mi rol de moderación para hacer unas de las preguntas que yo fui poniendo acá. Voy a empezar con una pregunta que creo que es un poco doble, que articula la ponencia de Pilar con la propuesta de Patricia, que es ese tema súper interesante, es un tema complejo también, que es de la restitución o de la repatriación, como tú mencionas, Patricia. Y a mí me gustaría preguntar si en ese momento de investigación con esas comunidades al norte de Chile, si tú has vivenciado, apoyado, acompañado esas dinámicas de restitución. Yo he acompañado algunos debates de sacar de las exhibiciones justamente esos cuerpos humanos. Pero el movimiento de restitución es mucho mayor que eso, ¿no? Ese es como el primer paso. Así me gustaría preguntar, que tú comentara un poquito sobre eso. Y a Pilar también, si te tocó, Pilar, en esos años en el museo y en esos cambios que tú has realizado dentro de la institución, algún movimiento interno o alguna demanda externa de las comunidades para las restituciones de piezas, de objetos que están guardadas en el Museo Precolombino. Como quieran, si quieren empezar, Patricia. Bueno, Yami, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, trabajo en el norte de Chile, específicamente en el área atacameña hace varios años, desde los 90. Bueno, tuvimos la oportunidad, creo que con Pilar alguna vez, de estar juntas incluso en terrenos allá por Caspana, dentro de los equipos de investigación allá. Y por diferentes motivos me ha tocado estar cerca y conocer, ¿no? De parte de diferentes líderes o miembros de las comunidades de allá, estas aprensiones en relación al tratamiento que nosotros como científicos le damos a los cuerpos de lo que ellos consideran, al menos en estas áreas, gentiles, abuelos, que son los conceptos que más se usaban, ¿no? Bueno, dependiendo de las zonas también. Y tempranamente yo diría que en mi carrera empecé a ver, ¿no? esas diferencias en el fondo en términos de las valoraciones y las creencias que tenemos en torno al tratamiento y cómo tratamos a los cuerpos humanos. Posteriormente trabajé varios años en el Museo de San Pedro de Atacama y en ese contexto pude ver de cerca, ¿no? las demandas políticas y también identitarias de parte de líderes atacameños en relación, en esos momentos era hacia la exhibición de cuerpos, porque todavía yo llegué a trabajar en el museo el 2001, si no me equivoco, y todavía se exhibían cuerpos humanos en la muestra permanente del museo. Entonces me tocó ser parte del proceso dentro del museo para establecer relaciones con la comunidad atacameña y por otro lado, en su momento, el 2007, apoyar en lo que fue el retiro de los cuerpos humanos de la exhibición permanente. Fue un proceso que duró durante un año de reuniones con diferentes líderes atacameños, tanto del Salar como representantes del Consejo de Pueblos Atacameños,
y después de un año se logró hacer ese cambio, ¿no? De retirar los cuerpos humanos y los restos humanos de la exhibición y replantearnos, ¿no? Posteriormente, o sea, no, paralelamente a eso, también me tocó ser como una persona que hiciera la conexión entre el Museo Nacional del Indígena Americano y líderes indígenas de San Pedro de Atacama y Chiu Chiu para lo que fue la repatriación de un cuerpo momificado de este museo estadounidense hacia lo que es la comunidad Chiu Chiu. Y bueno, y actualmente formo parte de este equipo de investigación que está buscando localizar las colecciones que fueron sacadas del territorio atacameño con vistas a generar una discusión interna en el pueblo atacameño para decidir si lo que las diferentes comunidades quieren es la repatriación, el retorno, que es algo que se escucha permanentemente, pero también hay algunas facciones de las comunidades atacameñas que están hablando de museos. Hay más acuerdo en no exhibirlos, por ejemplo, no hay más crítica en relación a ese sentido, pero bueno, las comunidades no son homogéneas, tienen diferentes opiniones, pero bueno, estoy participando sí en procesos que apuntan hacia la repatriación y el reentierro, si es la decisión de las comunidades, ¿no? Nosotros solamente estamos entregando actualmente como insumos para que la decisión se base en lo que plantean las distintas comunidades con las que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Patricia. Yo creo que eso que tú comentas es súper importante, porque ni siempre la decisión política incluso es la repatriación. Puede ser una decisión de mantener el objeto o lo que sea en el museo, pero a cambio de otras negociaciones. Yo creo que eso que tú comentas es importante pensar también como un debate de la narrativa, de las estrategias decoloniales con esos museos modernos, al fin, que tienen una estructura bastante moderna. Ahora paso la palabra a Pilar, si quiere comentar también, Pilar, incluso en algo con lo que nos mencionó Patricia también. Mira, nuestra experiencia, el museo es un museo principalmente de artefactos, ¿no? Entonces, los cuerpos humanos que tenemos son los de la cultura Chinchorro, 7.000 años hace, entonces no ha habido reclamaciones formales, porque es muy difícil, no hay una comunidad que pueda decir que son ellos los descendientes. Pero la verdad es que lo importante es que el tema se trate y que el personal del museo hubo una gran discusión cuando armamos Chile Ante Chile, si se instalaban o no se instalaban el grupo de momias chinchorro que tenemos, que han llegado acá porque van anexas a toda la colección que recibimos del MAVI, o porque el Museo de Arica, cuando hicimos la exposición de Arica, la trajo y después dijo, es tanto el daño o lo que se produce con una momia de este tipo, que es una chiquitita, que decidieron mejor que quede ahí. Entonces, la discusión que se nos produjo es, ¿las escondemos, las guardamos o las exhibimos? Y dijimos, si se produce la dinámica y la reclamación, o sea, más que la reclamación, es la discusión acerca de exhibirlo o no exhibirlo, va a ser muy interesante afrontarla, ¿ya? No hemos llegado a eso, pero sí, tenemos que estar abiertos a eso. Eso puede pasar. En los museos, lo más importante de un museo como el nuestro es que tiene que trabajar en validarse. Nosotros tenemos muy claro que nosotros hablamos de nuestras piezas en los 80, nuestras colecciones. Y ese discurso fue cambiando a medida que tú vas viendo que en realidad aquí no hay nada nuestro, somos custodios de, y tenemos que validarnos. No solamente nosotros designarnos como custodios, sino que tenemos que ser reconocidos como tales por las comunidades. Y yo creo que eso es el camino que el museo está buscando. El museo está trabajando en la idea de ser reconocido como tal, y si las colecciones de algunas comunidades están o de cultura están acá, bueno, tenemos una tremenda responsabilidad frente a ellas. Si son reclamadas, tenemos que enfrentarlo y tenemos que seguir eso, pero
sabemos, porque hemos seguido muy de cerca lo que ha pasado en Estados Unidos y en otros lados, que pueden haber 20 años, 30 años hasta que esto realmente se concreta, y uno tiene muchas obligaciones frente a esas colecciones, pero no solamente tiene obligaciones con las comunidades, también un museo, sobre todo uno de arte como el nuestro, tiene obligaciones con los donantes, porque nosotros también tenemos que convocar a esa gente que tiene esas colecciones guardadas en su casa o para mirarlas ellos nada más, que den el primer paso a donarlas a la comunidad. En el caso me refiero a qué artefactos, ¿no? Y que uno tiene compromiso con ellos, pero uno tiene que también ser una persona, una institución que convoca a que esa persona decida deshacerse de eso y que pase a la comunidad. Es un paso y es una manera de empezar a entregar patrimonio. Ahora, pienso que el futuro de los museos de arte y de arqueología y de todo va a ser tener espacios de custodia para las comunidades, en que las comunidades puedan hacer sus ceremonias, como ya está pasando, ¿no? En Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, Estados Unidos, en algunos museos. Pero hacerlo, lo más importante es que nosotros como museo sí tenemos una cosa muy clara, y es que toda determinación o política que se adopte tiene que ser muy franca y verdadera. O sea, no podemos subirnos a hacer lo que están haciendo todos porque están todos haciéndolo. No. Tenemos que realmente creernos el cuento a fondo. Y uno del que en este momento estamos en que tenemos que ser buenos custodios y estar abiertos a que haya reclamaciones y que haya procesos que vamos a tener que estudiar y seguir y afrontar. El catálogo razonado que estamos viendo ahora es súper interesante porque estamos trabajando, por ejemplo, ahora estuvimos todo el día trabajando con 2 orfebres mapuche que vinieron en parte del catálogo razonado a mirar las piezas que están en exhibición, las que tenemos en depósito y opinar de ellas para, por ejemplo, cambiar el discurso, la manera como nosotros estamos contando ese cuento tiene que cambiar, tiene que estar la voz de ellos metida absolutamente, pero también vendrá también la discusión de si esa colección determinada pertenece a una comunidad muy específica, bueno, habrá que ver qué rol juega el museo como depositario de esa colección y qué va a hacer. Es el futuro. Sí, totalmente. Incluso recualificar las narrativas del museo, actualizar las narrativas, creo que ese es un movimiento súper importante. Incluso tensionar nuestra mirada de conservación, porque esos objetos en verdad son vivos. Entonces, ¿cómo pensarlo? El coleccionismo, creo que ese es un dilema interesante. ¿Cómo pensar el coleccionismo al mismo tiempo agregar la función, la agentividad de esos objetos a las dinámicas museales? Creo que acá en Brasil ese es un tema súper interesante, porque en verdad hay incluso movimientos de restitución temporaria de los objetos para que desarrollen determinadas funciones en sus comunidades y después vuelven al museo. Como son objetos, la idea de coleccionismo se queda mucho más dinámica, mucho más interesante. Uh -huh. No sé si el Museo Precolombino ha actuado en ese sentido. No, tenemos proyectos a futuro, pero o sea, porque yo estoy hablando desde una área del museo y lo basé en las colecciones, en las exhibiciones temporales como para mostrar la historia, pero nuestro curador jefe, Felipe Armstrong, que vamos a armar un consejo de consulta indígena, que queremos que sea americano, digamos. Y vamos, por supuesto, que estamos preparando todo un camino. Nosotros sabemos que nos demoramos 10 años en lograr el que finalmente se quede representado en los textos y en las publicaciones. Quizás van más rápido, pero la exhibición es muy distinta. Se demora mucho más tiempo. El espíritu va orientado hacia eso, ¿eh? El poder tomar todas las voces, pero no nos podemos olvidar que una de las misiones que tenemos es también convocar a que los coleccionistas entreguen. Y yo creo que es muy importante que ese paso tiene que ser dado por una institución que dé seguridad de que eso va a estar bien custodiado y que va a ser apreciado y que también va a ser estudiado de una manera en que va a haber otras voces, otras miradas.
Es increíble la mirada que puede tener una comunidad que son descendientes de esos creadores, es riquísima. Te transmite a ti una cantidad de información que se la puedes entregar al público, porque también es eso, es poder entregarle toda esa información al resto de la gente para que integre dentro de su como visión la de ese grupo que habita en los territorios en los que uno está compartiendo. Súper. Creo que ahí está el rol de investigación también del museo y de educación. Voy a pasar una pregunta que nos llegó en el chat, una pregunta de Isaura. Ella pregunta, ¿qué se puede aportar desde el museo? A Pilar, por favor, Pilar, esa pregunta. ¿Qué se puede aportar desde el museo en favor de las políticas de repatriación? Por ejemplo, caso México y penacho de Moctezuma. No sé si... Bueno, yo creo que lo más importante es que yo te aseguro que el Museo de las Américas, creo que este es el Museo de las Américas, ¿no? Es que el personal del museo te aseguro que está sensibilizado. Yo creo que es un tema que lo discuten entre ahí adentro y que probablemente el personal está muy de acuerdo. El tema es darle toda la dimensión que tiene el trasladar ese penacho de vuelta. Puede tener tremendas significancias, pero esas son piezas emblemáticas que son muy reclamadas porque son únicas y todos los museos tienen casos así, nosotros también los tenemos. Pero por eso digo, hay que trabajarlos, discutirlos, pensarlos, hay que buscar financiamiento para que eso logre avanzar como trabajo, porque es muy fácil decir o sea, lo que no se puede hacer es decir, sí, estamos totalmente preparados para eso, lo vamos a hacer, pero financienlo todos ustedes, como se lo han dicho muchos grupos de comunidades indígenas. Tienen que ellos buscar todos los recursos para que eso alguna vez se transforme en que vuelve a un lugar que tiene que dar todas las condiciones semejantes de conservación a la que tiene el museo original donde lo está custodiando. Eso es todo muy difícil y es al final bien difícil que se concrete. Yo creo que tiene que haber muchas etapas en esto y hay que estar preparados y abiertos y ser muy serios en eso. Bueno, si hay otra pregunta que quieran hacer, pongan en el chat, pero yo voy a hacer una pregunta porque ese tema en verdad me moviliza un montón y creo que es una pregunta un poco más provocativa quizás, justamente por la mirada y la vinculación a la teoría decolonial que esa mesa está buscando. Quizás sea una pregunta bastante general a Patricia y a Pilar también. Incluso la Pilar citó, la Patricia citó la Elvira Espejo y yo me acordé de un texto de Miñolo, otro texto de Brenda Caro Coatli que van a hablar de la imposibilidad de descolonizar los museos porque son en verdad instituciones modernas que se alinean muchísimo a una visión de Estado-Nación, como las dos comentaron, la importancia de la institución museal para la formación de un Estado-Nación. Y ahí que mi pregunta va al sentido de, en ese movimiento que ustedes han presenciado de cambio en los museos, ¿ustedes creen que hay una entrada de de los indígenas, las indígenas a las estructuras museales? Porque una de las críticas que Miñolo va a hacer a la idea de decolonización de los museos es que se decoloniza solo la capa del museo, que serían las exhibiciones, por ejemplo, una instancia más directa con el público, pero la estructura del museo se mantiene bastante colonial en el sentido de una estructura bastante jerárquica, rígida, con objetivos bastante vinculados al Estado-Nación. Claro que claro que creo que eso se aplica quizás más a los museos nacionales, pero mi pregunta es, ¿ustedes tienen percibido un cambio en la estructura museal misma o ustedes creen que esa mirada decolonial todavía es bastante
localizada en las exhibiciones. A mí me gustaría escuchar un poquito de esos cambios de estructura del museo a partir de sus experiencias laborales, de investigación, de vida. Bueno, en el caso, parto yo, en el caso nuestro, diría que fue muy solicitado ese cambio, incorporar personas que venían de representantes de comunidades, descendientes de comunidades creadoras, y en el 2014, cuando armamos Chile antes de Chile. Y no se produjo ahí, pero ahora en este momento sí, por ejemplo, cuando ya tuvimos, después de la pandemia que quedamos muy mal, logramos tener fondos para educación, y ahí se incorporó Claudio Alvarado Lincopi, que es un tremendo aporte con esa mirada muy interesante. Él pertenece a la comunidad, o sea, es mapuche, pero es un doctor en historia que nos está ayudando muchísimo en todos los enfoques, porque nosotros sabemos que lo más importante para nosotros es el programa de educación. Yo, por supuesto que aquí no me refería, pero ahí es donde estábamos trabajando muy fuertemente todas las distintas voces, ¿no? Y el trabajo con el catálogo razonado hace lo mismo. Está Cristian Vargas trabajando con nosotros fuerte en eso, y ese es el cambio así, es otro aire. Fue muy pedido por la gente que trabaja en el museo, pero el museo está respondiendo a eso, y siento que, claro, la estructura directiva más arriba no lo ha hecho, o sea, pero sí está incorporado, porque yo creo que siempre hubo mucho investigador asociado que pertenecían a comunidades y eran parte de investigaciones, de publicaciones, de curadurías compartidas. Sí, sí, de a poco. Pero a mí no me gusta la idea de ponernos como ejemplo, ¿ah? Porque yo creo que es un proceso y hay que tener ese espíritu y hay que tomarlo muy en serio. Totalmente. Y Patricia, si quieres comentar también. Sí, bueno, mira, es una pregunta compleja, diría yo, porque en mi experiencia, claro, o sea, la colonialidad del museo es algo difícil de revertir, ¿no? Y para mí la decolonización es más un camino que una meta, ¿no? Está más en el proceso que en el fin, porque como decolonizar algo sería como que tendría que volver a nacer en otro contexto, entonces es difícil, ¿no? Y en ese mismo sentido, en mi experiencia con diferentes comunidades indígenas y también en experiencia que tuve en Estados Unidos cuando vivía allá, para muchas agrupaciones indígenas, el museo no es algo que sea necesario en sus comunidades, ni tampoco es algo que se requiera, ¿no? Y por eso se está discutiendo qué podría ser en vez de un museo. Y quizá en ese contexto hay varios ejemplos, ¿no? De museos tribales en Estados Unidos que hablan de centros culturales, ya empezando, ¿no? A cambiar el nombre. Entonces, y claro, me parece también que como la respuesta multicultural o más, podríamos decir, más funcional a este sistema en el cual ahora la diversidad cultural es algo que los países resaltan, ¿no? Y así como los países lo resaltan y hay políticas en torno a la diversidad cultural y la importancia de eso, las disciplinas como la arqueología y también las instituciones han empezado discursivamente a apoyar y hacer una serie de estrategias para eh, generar trabajos más colaborativos, más participativos, y me parece que eso está muy bien, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, el problema de eso, y que es también el problema del el mismo discurso político multicultural, es que las iniciativas, me parece a mí, ¿no? Las iniciativas de participación indígena en instituciones o en los proyectos de investigación, cuando son iniciativas de participación controlada o restringida, en el fondo, cuando se dice ya,
Por ejemplo, en la arqueología, los investigadores locales van a trabajar en el arneo o van a trabajar en la parte de excavación, van a ayudar con el trabajo de campo. Pero es diferente eso a que los investigadores locales estén tomando decisiones respecto al proyecto o estén directamente involucrados en cómo se construye un proyecto de investigación. Y eso llevándolo al museo, ¿no? Es diferente que, claro, por un lado están estas experiencias en las cuales se está integrando la voz indígena, pero el hecho de que se integren las voces indígenas, como decías tú hace un rato, específicamente en el área como curatorial, claro, es una apertura de los museos, pero eso no implica que se esté descolonizando, ¿no? Pero sí esa apertura funciona muy bien con un discurso multicultural de que en el fondo sí se está generando un trabajo colaborativo y demás. Entonces yo creo que sobre todo hay que tener como ojo, ¿no? Hay que tener mucho, una conciencia vigilante si quisiéramos, para estar viendo, ¿no? En de qué manera a veces las mismas iniciativas que nosotros generamos para la participación empiezan a funcionar de una manera en que en el fondo la exclusión se da a partir de la inclusión, aunque suene contradictorio, ¿no? Se incluye al indígena en los museos, se los incluye en las investigaciones arqueológicas, pero en las áreas o en los roles que están siendo determinados por por otras personas o instituciones que están definiendo cuáles son estos roles. Entonces, me parece que eso es importante de tener en cuenta. Y en este contexto, por ejemplo, me parece muy interesante lo que está pasando en el contexto boliviano con el trabajo del Elvira Espejo, porque prácticamente el Elvira lo que ha hecho es un museo nacional, pero que ha sido como apropiado desde el mundo indígena, representado en este caso por Elvira, y en el cual la toma de decisiones, sin duda, evidentemente, es más complejo, no es que solamente la directora esté tomando todas las decisiones, sino que es una complejidad de redes, hay políticas también que están interviniendo, pero me parece que lo interesante de esas propuestas es que las voces no solamente están en la curaduría, en la exhibición, están en cómo se está manejando la colección al interior del museo, están en la generación por ejemplo, en otros museos, ¿no? Lo que mencionaba Pilar, la generación de consejos indígenas, procesos de consulta, o podíamos pensar también en aquellas instituciones en las cuales los protocolos de tratamiento de los objetos o de los cuerpos que están siendo custodiados por los museos son protocolos culturales de las propias comunidades. Por ejemplo, el Museo Tongareca, Tepapa Tongareca, ¿no? Que en sus protocolos, la estructura en sí ha sido pensada desde una perspectiva maorí. Entonces, creo que son distintos grados, ¿no? En el tema de la inclusión indígena, yo creo que hay un continuum de colaboración que implica diferentes como facetas de esa inclusión que tienen repercusiones diferentes en lo que nosotros podemos o no llamar como descolonizar, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que totalmente es eso. Hay niveles diferentes, pero es interesante pensar que hay experiencias donde se cambia el protocolo mismo, la manera, eh, como si fuera un cambio más estructural mismo, operacional y epistemológico incluso. Yo creo que esa es la provocación de un abordaje decolonial misma. Pero como tú comentas, ¿no? Es un proceso, es un camino más que una llegada, ¿no? A mí me gustaría comentar también una,
un texto que llegó acá en el chat, que en el Cauca, en Colombia, el pueblo Misak ahora tiene su propio museo, Casa Payán, y queda en su territorio sagrado. El museo fue un proyecto de grado de la Universidad de Misak. Es el que conozco, pero sí que es el que conozco, pero sí sé que en nuestro país las universidades interculturales se están haciendo cargo a sus propias culturas excluidas de la narrativa nacional. Muchísimas gracias por el comentario. Creo que tenemos unos minutos. Si alguien más quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano, quizás. Me gustaría hacerle una pregunta a Pilar, si es posible. Perfecto, ¿Sí? ¿sí? Me gustaría claro. preguntarle a Pilar si nos pudiera contar un poquito más sobre esta idea de hacer un consejo indígena, ¿no dijiste, no, Pilar? ¿Cómo lo Sí, están pensando? mira, es bien interesante, es un proyecto, lo está armando. Lo que es interesante es que para armar un consejo así eh, se necesita buscar fondos. Entonces la institución está dispuesta, es como, a ver, si realmente lo toma en serio, es menos vitrinas y más plata para este tipo de cosas. O sea, hay que buscar fondos. Toda institución tiene menos fondos de los que necesita, pero o sea, del museo. En el caso nuestro, lo que encuentro interesante es que se está pensando en que ahí tiene que ir los fondos que logremos recaudar para armar un consejo indígena que nos vaya apoyando en nuestra labor curatorial, pero además también en nuestros programas, en el cómo acompañar también las muestras, ¿ah? Todos los planes de extensión de las muestras, planes educativos. Se está armando y se está desarrollando en este momento, ¿ah? Lo estamos revisando, Felipe Armstrong lo está liderando y Claudio Alvarado, ellos dos. Pero yo lo que encuentro súper interesante es que ahí está el museo ya, eso que nosotros habíamos pedido el 2010, cuando armamos todo para Estudiantes de Chile, en el 2023 está realmente empezando a armarse y se le está dedicando bastante más tiempo y energía y estamos en eso. Yo creo que lo más importante es que eso sea algo sólido y que sea realmente algo que nos vaya marcando esa posibilidad de que, como dices tú, no sea un museo que, en el fondo, la idea de museo ya no puede ser más occidental y, te fijas, es todo extraño para todas las comunidades. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en que tiene que variar, tiene que ir virando la manera en cómo se exhibe, cómo se estudia, cómo se analizan los contenidos. Probablemente, a lo mejor, el futuro de muchos de estos museos son más bien bibliotecas de consulta de las colecciones. Tienen que tener otro formato. Hay que pensar en otro formato, mucho más. Por ejemplo, cuando vienen los catálogos razonados, la gente de las comunidades toca las piezas sin guantes. Los criterios de conservación se cambian, porque para un platero o un rustrafe que tiene que realizar la pieza, tomarle el peso, también le toma todo eso que viene en la pieza, tiene que sentirla. Una tejedora es lo mismo. Tú tienes que adaptar los criterios de conservación, los protocolos, todo a esta nueva manera. Son muchas cosas que están en juego. Pero yo, como te digo, creo que eso es algo que todavía no lo tenemos comunicado hacia afuera, pero estamos trabajando en eso. Está Felipe hace meses ya, con Claudio trabajando en esta propuesta. Y el Consejo lo ha revisado, lo ha devuelto, lo corrige, el comité ya más directivo. Pero ahí está Carlos Aldunate, que es muy a favor de que eso avance, ¿no? Y la directora también, ella ha apoyado mucho en eso. Mm. Gracias, Pilar. Sí, me parece una apuesta bastante interesante, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿no? ¿Cómo se constituye un consejo indígena? En este caso, ¿ustedes llamarían a representantes de los pueblos indígenas de Chile o...? No, queremos hacerlo más allá de eso. Es América precolombina. Eso es lo que Ujú. nos convoca, esa es nuestra. Tenemos que tener gente de representantes quiché o no sé, o sea, de distintos grupos. Ah,
hay las preguntas de cómo uno elige a quién representa, Ah, ¿no? Entonces tiene alta complejidad también la misma exactamente. composición. Claro. Pero es una interesante experiencia, ¿no? De cómo se va a desarrollar esto. Ahí vamos a ir viendo cómo va a ser. Pero yo creo que lo interesante es que se hizo todo un estudio de cómo ha sido en otros lados, y la idea siempre del museo es no copiar, Mm, sino que armar algo bien a la medida realmente de las posibilidades que tenemos, y preferible que sea de a poco, pero armado seriamente. ujú. A mí me parece bastante interesante la propuesta de Émile Letré cuando ella habla, ¿no? Que los museos etnográficos, arqueológicos, que estén apuntando hacia este trabajo decolonial, un aspecto importante de ese trabajo tiene que ser visibilizar como los efectos del colonialismo en las comunidades con las cuales se está trabajando. Me parece que es sumamente importante porque en el fondo contextualiza no solo el museo mismo como un instrumento y un dispositivo de la colonización, pero también en la medida que estás mostrando también los efectos que ha tenido, haces que el museo no solamente esté situado en procesos del pasado, sino que actualizas también las problemáticas en las cuales Mm, están inmersas las comunidades y también se discute, ¿no? En el fondo el colonialismo no solo tuvo efectos en el pasado, sino que actualmente lo tenemos. O sea, cómo podemos conectar, por ejemplo, el colonialismo, la relación con el coleccionismo y con el extractivismo minero en Atacama, por ejemplo. Cómo podíamos, de manera una exhibición podría aportar en ese contexto, ¿no? pues, claro. Por ejemplo, ahí tendríamos que buscar otros sponsors, porque la Ah, sí, primera bueno, cosa, sí, es todos cierto. esos son caminos que hay que explorar y que hay que concretar. Ujú, claro. A mí me acordó, lo que tú comentas, Patricia, me acordó de yo creo que fue una conferencia de James Clifford que se llama Museos como Zona de Contacto, no sé si tú conoces, que él Ujú, justamente habla de un museo canadiense y que la estrategia de empezar ese proceso de diálogo con una epistemología decolonial fue evidenciar cómo las piezas llegaran al museo. Claro. Entonces, hablar de las leyendas, además de informaciones sobre la pieza, estaban informaciones de cómo llegaron al museo. Y eso evidenció una camada muy colonial del museo, como fue un movimiento bastante interesante publicizar las estrategias de coleccionismo. Eh, yo creo que es un camino interesante para pensar, no sé si es viable, pero interesante. Bueno, a mí me gustaría agradecer una vez más, Pilar y Patricia, por aceptar la invitación, por las increíbles ponencias. Yo recalco que particularmente me hizo pensar un montón, creo que fue una instancia súper positiva. Agradezco por la movilización, por el tiempo dedicado a esas conferencias, a esas ponencias, presentaciones. Y decir a las asistencias que mañana tenemos la jornada de cierre de ese ciclo de dilemas contemporáneos de la museología. La misma hora vamos a tener una mesa con integrantes de Chile y de Brasil. Creo que va a ser un diálogo interesante, compartir experiencias latinoamericanas. Creo que esa es una manera de trabajar que ha estimulado bastante al laboratorio y siempre es bastante interesante porque hay diferencias, pero hay un montón de similaridades entre nuestras problemáticas latinoamericanas, entre nosotros vecinos. Así que agradezco una vez más. Y eso, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas Chao, gracias. Gusto chao. verla. Muchas gracias.